Hola, muy buena tarde, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una tarde un poco, no de las más agradables, ¿no? Pero estamos aquí bien resguardados con dos personas importantes que nos quieren transmitir cosas que os interesan, porque Sociedad Civil Catalana intenta seleccionar pues actos de este tipo, ¿no? Que sepáis que para este final de año y en el 2026 tenemos como 3 ciclos enfocados, ya preparados. Empezamos por este ciclo que era del ámbito económico, social, que nuestro compañero de Junta, Ferran Brunet, profesor de Economía de la UAB, experto en tema de economía europea y una persona muy activa bueno, y además sabéis que ha escrito un libro importante para describir lo que ha ocurrido en Cataluña en el ámbito económico, ¿no? Bien, él nos propuso este ciclo que va a durar 4 sesiones en distintos días. Posteriormente tendremos otro ciclo de ámbito jurídico, en el cual pues queremos invitar a magistrados, a fiscales que nos expliquen temas de interés que en Sociedad Civil Catalana pues a veces tratamos. Y también vamos a hacer un ciclo ya no tanto presencial, sino el título es Desmontando mitos que en nuestra comunidad, en Cataluña, se han generado en las últimas décadas. Desmontando mitos. Va a ser un ciclo de grabaciones cortas de máximo 3, 4, 5 minutos. Ya tenemos 20 temas y el historiador Jordi Canal pues intentará, desde su punto de vista empírico, histórico, desmontar esos mitos que se han montado en Cataluña y todos lo sabemos. Lo que pasa es que estas cosas hay que divulgarlas, hay que explicarlas y lo queremos hacer así, con estas grabaciones y divulgarlas en las redes sociales, que a veces es el método con el cual llegas a un alcance más amplio. Dicho esto, ahora voy a dar la palabra a Ferran Brunet, que es el inspirador de este ciclo de 4 y entonces, por favor, Ferran, si quieres dirigirnos una palabra a la audiencia i al públic. D'acord, Mercè, president. Endavant. Bé, moltes gràcies a tothom per estar aquí avui, aquesta tarda. Avui comença doncs, aquest cicle sobre la cadència econòmica de Catalunya i la manera de refer Catalunya. Seran 4 sessions. Avui parlarem sobre la dinàmica demogràfica i l'estructura territorial d'Espanya. El dia 14 de gener parlarem de l'habitatge. El 4 de febrer, Barcelona-Madrid. I el 26 de febrer, refem Catalunya. Sempre hem pensat en algú, podríem dir, local i en algú de fora. Oi? I així serà en aquestes 3 sessions més que manquen també, no? Aleshores, avui tenim 2 qüestions extraordinàries, que són la població, allò que va pel fons, podria dir, al fons, no? La dinàmica a llarg termini, indefugible, indeturable, no? I un tema que, a més, és tabú, no? En tot això, concretament, perquè és la substitució de població, oi? Anant per Catalunya i mirant els llibres, mirant les dades pel meu llibre, les coses que més em va esgarrifar és la situació entre i pico de les 42 comarques de Catalunya en matèria de població, oi? Si a Catalunya mor més gent que no en neix, ja no dic res al Pallars o tants altres llocs, i a Figueres mateix, no? Això ens parlarà. És un tema una mica tabú i en aquest sentit anem obrint horitzons, no? Per això diuen els intel·lectuals. L'altre tema d'avui, doncs, si aquell és tabú, l'altre tema és el futur del sistema de comunitats autònomes, podria dir potser una mica, no? I en aquest sentit, doncs, jo estic content perquè han atès, han acceptat la invitació
de venir benèvolament a la Societat Civil Catalana, doncs a parlar del millor demògraf d'Espanya, que el tenim aquí, que és enginyer de telecomunicacions, tanmateix, imagina't si té vocació per la població, i jo crec que el millor polític, el millor pensador polític, el més clarivident de Catalunya. I ja fa 10, 15 anys, 20 anys que ho és, i ho roman sent amb una continuïtat de pensament extraordinària, no? Ens il·lumina prou sovint. Per tant, és un honor, és molt grat per la Societat Civil Catalana de tenir-te avui aquí i de poder-te escoltar. Moltíssimes gràcies a tots, doncs, per la vostra atenció. Moltes gràcies, Ferran. ¿Sí? ¿Este a quién le corresponde? Muchas gracias, Ferran. Ahora voy a presentar a los dos ponentes de hoy. Harán enfoques distintos pero complementarios para la finalidad del ciclo que nos congrega hoy aquí. En primer lugar voy a presentar a Juanjo López Burniol, Juan José López Burniol. Juanjo López Burniol nació en Alcanar, la provincia de Tarragona. Sacó las oposiciones a notaría y ejerció en Valdegovia, Álava, en Tudela y desde el año 77 en Barcelona. Luego, bueno, pues tiene un perfil en el cual pues se ha divulgado su quehacer profesional, por un lado. También, al mismo tiempo, el ámbito institucional. Ha sido una persona miembro de diversas instituciones, como vicepresidente de la Fundación La Caixa. El académico, ha sido profesor de Derecho de varias universidades. Y el periodístico, como bien ha dicho Ferran, ha sido una persona con capacidad de comunicar, reflexión, en un momento en Cataluña complejo, y nos ha abierto pues luz con muchos de los temas que nos interesan. Bien, poco más. Tienen tanto Juanjo López Burniol como Alejandro Macarrón unos currículums muy largos. No los voy a exponer aquí y los podéis ver en internet, y simplemente quiero ubicaros. Ya los conocéis suficientemente, pero tampoco para alargar más de la cuenta. Alejandro Macarrón Larumbe, nacido en Avilés, Asturias, es ingeniero de telecomunicaciones. MBA por la Escuela de Negocios Madrid Business School y con la Universidad de Houston. Domina unos cuantos idiomas, y su carrera profesional como ingeniero en I+D, consultor de estrategia, ha trabajado una experiencia profesional internacional en más de 10 países, todos ellos muy importantes, desde Estados Unidos hasta Arabia Saudí. Y además, como el perfil de Juanjo, pues esta capacidad de, aparte de ser brillantes en su profesión, pues son personas inquietas en el terreno de ámbito político y social. Alejandro pues ha realizado investigaciones y actividades de difusión de ámbito económico y sociológico, y sobre temas de baja natalidad y envejecimiento de la población, de tal forma que ha publicado un par de libros, como es El suicidio demográfico de España en 2011 y El suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo. Bien, dicho esto... Digo, ahora los últimos españoles. Y efectivamente, ahí no lo teníamos, pero tenéis aquí delante el último de Alejandro Macarrón, los últimos españoles, que os dará algún detalle más. Bien, yo, ya para darles la palabra a ellos, empezará Alejandro. Simplemente un par de anécdotas por mi parte, por la oportunidad que tengo en este momento de estar en el centro de estas personas brillantes por su capacidad intelectual, profesional, y yo diría también que su talante personal y humano. Yo recuerdo
al principio, después de haber finalizado mis estudios en medicina y hacer los primeros, digamos, los cursos de doctorado, recuerdo uno de los cursos de doctorado que me tocó era el de demografía en general, ¿no? Y teníamos, en la UAB, teníamos una catedrática de demografía que se llama Ana Cabré, no sé si me acuerdo. Y a mí es un tema que me sorprendió, una barbaridad, que me habló del sistema reproductor català. El sistema de reproductor català era un sistema, nos explicó las corrientes demográficas del siglo XIX y del siglo XX, cómo entraban y salían españoles con sus maletas, però a Catalunya hi havia un sistema reproductor català. Tot allò ho transformaven en catalans. Claro, esto es un pensamiento. Encontré un poco... Seguramente, igual yo lo entendí un poco sesgado, ¿no? Pero me pareció algo, digo, tenían claro que el sistema reproductor català reproduía catalans de personas que no eran catalanes, ¿no? Y, pero, ostras, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Y por otro lado, Juanjo, yo creo que en los últimos tiempos ha escrito varios artículos que para mí me parecen muy trascendentes porque ha estado hablando de dos conceptos que definen cosas muy distintas, que es, nos ha hablado de el peligro de la eventual confederalización de España versus lo que es una federación. Claro, esto realmente no se conoce de manera transversal claramente, pero son cosas muy distintas. Básicamente, desde mi punto de vista, la confederación de entidades es que cada entidad básicamente tiene soberanía y son reinos de taifas. Entonces, ¿qué ha ocurrido históricamente con cosas parecidas a las confederaciones? Empezando por la Confederación del Sur de Estados Unidos, que tenían unos privilegios, entre ellos el esclavismo, etcétera, etcétera, y la Federación del Norte se impuso porque era más razonable. O lo que ocurrió en la ex-URSS o en la ex-Yugoslavia, ¿no? Entidades muy forzadas que explosionaban o sea que la historia nos ha dicho que las confederaciones son muy peligrosas y no nos interesan, y menos a nosotros, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos es un Estado cuasi federal, pero falta perfeccionarlo. Y son cosas muy distintas. Pero no tenemos que dejar de hablar de ello, no nos tiene que dar miedo hablar de ello. Y Juanjo lo ha expuesto y creo que si él está en estos temas, supongo que nos alumbrará. Y yo, nada más, Alejandro Macarrón, por favor, si puedes, ya nos va a hablar básicamente de la dinámica demográfica en España. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. A ver, ¿esto se oye? Sí, sí. A ver, muchas gracias primero a Ferran Brunet, que fue el que se empezó a invitarme aquí. Y gracias, porque me encanta estar en Barcelona y compartir pues, determinadas ideas y datos que creo que son de gran relevancia. La presentación ha sido muy generosa, aunque me remitirá un amigo mío mucho más brillante que yo, que dice que no le gusta que le elogien porque siempre se quedan cortos. Eso dice Fernando Guiazo, no sé si lo conoces. Soy consciente que me he quedado corto, no, pero es que no quería alargar. De verdad. Porque tenía vuestro currículum aquí. Dice, no me elogien que siempre se quedan cortos. Nada, a ver, realmente, bueno, yo soy ingeniero, pero lo que voy a hablar aquí requiere los conocimientos matemáticos de un niño de 12 años. Simplemente es meterte los datos, interpretarlos y ver qué pasa, ¿no? Entonces iba a hablar de la demografía de Cataluña, lógicamente la presente y la futura, pero iba a hacer una incursión al pasado porque es bastante importante, ¿no? La demografía configura, decía Augusto Conte, que la demografía es el destino, o está el destino, ¿no? Como en español tenemos ser y estar, y en otros idiomas lo mezclan, lo fusionan, pues a veces la demografía es el destino, o sea, yo suele gustar decir, ahí está el destino. Y sobre todo creo que es así cuando está muy marcado, ¿no? Si, por ejemplo, en Salt el 80% de los niños que nacen son hijos de extranjeros, pues el destino de Salt no es ni molt catalán ni molt español, ¿eh? O sea, es molt Salt, no sé qué es eso, pero más del 50% son hijos de africanos, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, sobre todo eso. Y la demografía, además, también, una vez me entrevistaron la mayor agencia de noticias del mundo, me hicieron una entrevista muy larga, yo estaba muy contento y luego solo saqué una frase de todo lo que veíamos, porque a veces preguntan a mucha gente, ¿no? Y la frase es que la demografía es como la salud, que te acuerdas de ella cuando va mal. Que realmente, por desgracia, tenemos
un doble problema demográfico en España y en Cataluña, en concreto, incluso más agudizado, que es por un lado la falta de niños propios y eso que se puede llamar sustitución, porque es sustitución, aunque digan que no se puede llamar sustitución, pero gran parte de la sustitución es de mérito, digamos, de los nativos o de los autóctonos, ¿no? Que no tenemos niños, y luego de unas políticas migratorias completamente demenciales. Entonces, bueno, hemos dado ahí un resumen. Ferran me pidió que hiciese un pequeño resumen, pero había hecho, pues creo que son 12 páginas, con bastantes más datos que entregaremos, bueno, se colgarán en internet, o si lo queréis colgar, o yo lo colgaré en mi página de LinkedIn, o bueno, página, que sea, y era un poco... Empecé a estudiar el año pasado, hace un año y medio, hice un estudio para el CEU-CEFAS, donde trabajo como un observatorio demográfico sobre la demografía de Cataluña, que le quise titular Cataluña, Pobla decadente y multicultural, ¿no? Luego dije, no, el Pobla decadente vamos a ponerlo un poco más, bueno, sociedad multicultural. Entonces, vi la demografía desde mediados del siglo XIX, ¿no? En 1857 se produce el primer censo de población moderno de España, entonces es un punto de partida muy bueno, porque además también el gran desarrollo, Cataluña empieza en la segunda mitad del siglo XIX, que es Cataluña y el País Vasco. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX se produce un gran desarrollo en España de 3 polos, que son Cataluña, Madrid y el País Vasco. Lo que pasa es que el polo catalán realmente es solo Barcelona. Barcelona realmente es el verdadero polo, desde el punto de vista poblacional, semivacía a las otras provincias catalanas, y seguramente, tenía datos solamente provinciales, pero seguramente si cogemos la ciudad de Barcelona y 30 kilómetros a la redonda, también tira del resto de la población, porque la población entonces históricamente crecía, y más en aquella época, porque había más nacimientos que muertes. Sin embargo, la población en Cataluña, teniendo un auge tremendo, no aumenta su peso porcentual en España, cosa que se hace en Madrid, y se hace el País Vasco, que al principio lo hace solo por Vizcaya, también el País Vasco al principio solamente crece en Vizcaya, ¿no? Entonces se ve, vamos, las provincias catalanas menores, ¿no? Lo diré en español, Gerona, Tarragona y Lérida, pues están estancadas en población, si no es que pierden, hasta 1940 más o menos, ¿no? Luego ya, la época dorada, otra palabra que voy a decir, que antes no usaba en mis conferencias, pero como se han empeñado en prohibirla, y en enfrentarnos a los españoles con ellos, Franco, ¿no? Yo antes siempre daba la referencia cuando la transición, desde la transición, ahora digo, desde que murió Franco, ¿no? Pues la época dorada demográfica de Cataluña es el franquismo. Es cuando realmente hay una explosión absolutamente tremenda, ¿no? Entonces, ¿por qué no crece al principio Cataluña en población respecto al resto de España? No crece más, pese a que va mucho mejor y tiene una dinámica, porque tiene una tasa de fecundidad ya muy baja, mucho más baja que el resto de España. Es el primer sitio, la fecundidad del número de hijos por mujer ha caído en las sociedades más desarrolladas. De hecho, Cataluña estaba la vanguardia de España, también en Madrid es baja, pero en Cataluña es todavía más baja. Aunque curiosamente no en el País Vasco. En el País Vasco seguramente porque era una sociedad mucho más religiosa y está muy relacionado la religiosidad con, incluso aquí la Sagrada Familia que gobernó Cataluña 20 años, pero era muy religioso y tuvo como 7 hijos, ¿no? 8 hijos. Pero es verdad, o sea, tiene esa relación y seguramente aquí se perdió, a lo mejor hubo mayor secularización antes, por la razón que sea. El caso es que hay una fecundidad diferencialmente baja y eso lleva a mayor necesidad de mano de obra de fuera de Barcelona y de fuera de Cataluña. Es una de las razones que explican, y luego ya con lo que pasa con el franquismo, que aproximadamente 2/3 del sustrato humano que hay en Cataluña, que no sea de origen inmigrante extranjero, no es de origen catalán, o sea, de apellidos. Yo he hecho análisis de apellidos, los apellidos más frecuentes es abrumadoramente mayoritario, los apellidos más frecuentes españoles, pero seguramente en Cataluña hay muchos más apellidos muy minoritarios que entre todos suman bastante. A mí me sale más o menos que 2/3 del sustrato humano catalán no es, digamos, no es Burniol, es López, ¿no? Hay muchísimo más López que Burniol, ¿no? Entonces, eso tiene una importancia a que la lengua materna de la mayoría de los catalanes de hoy día sigue siendo el español o castellano, a pesar de todo lo que ha pasado y de todas las inversiones lingüísticas, todo lo que sea, incluso hoy día, con fuentes de la propia Generalidad, ¿no? Entonces, aquí podéis ver, como os decía, los datos que mandaré, y es bastante impresionante lo que pasa con las 3 provincias menores. ¿Qué pasa en el posfranquismo? En el posfranquismo, quien gana en población es Tarragona y Gerona. Son las ganadoras desde el punto de vista demográfico en Cataluña, con toda diferencia. Lérida, pues siempre la hermana pobre, y Barcelona, bueno, se mantiene más o menos. Y la población de toda España y la de Cataluña incluso un poco más, si quitamos el aporte en hijos de inmigrantes, o sea, hablamos de los españoles que son hijos de españoles, los catalanes que son hijos de españoles, no ha crecido prácticamente nada desde la muerte de Franco la población en Cataluña, esa población.
y en el resto de España creció algo, ¿no? Pero así como en el franquismo Cataluña pasa de ser el 11% de la población de España al 15%, el 11%, que era prácticamente lo mismo que en 1857, no ha ganado prácticamente nada, mientras que Madrid ha pasado del 3 al 6%, o sea, Madrid se ha duplicado en peso dentro de España de 1857 a 1940, el País Vasco ha pasado del 2,7% al 3,7%, es pequeño, pero es un crecimiento de cuota de mercado muy importante. Bueno, en el franquismo hay una explosión de las 3 regiones, bueno, Madrid era una provincia, luego nos regionalizaron con las autonomías. Sí, perdona, ¿me decías algo, Ferran? Ah, perdón. Entonces, Cataluña pasa del 11% de la población de España al 15% en 1976. Que si ahora mismo, si nos fijamos españoles sin inmigrantes, sigue siendo el mismo peso. O sea, no creo que nada se ha mantenido, ha dejado de crecer. Con inmigrantes ha ganado un poco porque Cataluña es de las regiones, de los sitios que tienen, junto con Madrid, después de Baleares, son los 2 que tienen más población extranjera, ¿no? Entonces voy a pasar un poquito las páginas. Como os decía, hay una fecundidad mucho más baja. Por ejemplo, en 1900, en Cataluña, la tasa de fecundidad es 3,5 hijos por mujer, que ahora nos parece muy alta, pero entonces no era tan alta porque la mortalidad infantil era mucho mayor. Históricamente hacía falta tener muchos niños porque se morían más de la mitad, no llegaban adultos. En 1880, en España, la mitad de los niños que nacían no llegaban a cumplir 12 años, ¿no? Ahora eso nos parece inconcebible. Ahora es como 1 de cada 250 a lo mejor, pero antes más de la mitad no llegaban adultos. Suelo decir que hace falta, ahora mismo necesitamos 60% menos niños que hace 150 años para que como padres acabamos teniendo los mismos hijos adultos y como sociedad el mismo vigor demográfico. El problema es que no tenemos 60% menos, sino 80% menos. O sea, nos hemos comido todo el margen que nos da la mejora de la mortalidad infantil y juvenil y a otras edades, y nos lo hemos comido con creces, ¿no? Entonces, 3,5 hijos por mujer en Cataluña en 1900, que ya es una fecundidad que posiblemente esté cerca del nivel de reemplazo solamente, o poco más. En el resto de España era 4,9, 1,4 más, es mucho más, ¿no? Luego va convergiendo, por ejemplo, en 1940, pues, en 1930 tienes 2,3 hijos por mujer ya solamente en Cataluña, que eso está ya por debajo seguro del nivel de reemplazo en aquella época. El resto de España 3,8. O sea, como veis, el diferencial es verdaderamente notable. Esto lo que entregaré lo podéis ver, ¿no? Entonces, por eso decía, el tema de los apellidos, bueno, pues aquí se ven colorines, no se verá muy bien. Los apellidos más comunes, en rojo son los apellidos de tipo español genérico, en amarillo los catalanes, de los 25 más comunes en las 4 provincias. Eso no es totalmente representativo, no es que haya tanto desequilibrio, por lo que os decía, creo que hay muchos más apellidos, digamos, poco comunes en Cataluña que en el resto de España como masa, ¿no? Desde que murió Franco, en Cataluña, los hijos de españoles, sean catalanes de pura cepa o no, son un 72% menos. En el conjunto de España es 68%, y donde más ha quedado es en Barcelona, 74%. El número de hijos por mujeres es ridículamente bajo. Por española estamos en 1,07 ahora mismo, el nivel de reemplazo ahora mismo es 2,1, gracias a que la mortalidad infantil y juvenil es bajísima. Como os decía, históricamente el umbral era más alto, eran 4 hijos y medio por mujer a lo mejor para mantener la población. Ahora necesitamos 2,1, pero a nivel nacional estamos en 1,07 y en Cataluña 1,04. Es decir, prácticamente es menos de la mitad. Mueren muchos más españoles, digamos, los que no son inmigrantes, de los que nacen. O sea, la diferencia, por ejemplo, en España, en toda España, de nacimientos de madres nacidas en España, menos muertes de personas nacidas en España, el año pasado fue de 195.000 en negativo, en Cataluña 34.000 en negativo, ¿no? Hay más del doble en toda Cataluña de muertes de personas nacidas en España que nacimientos de madres nacidas en España, insisto, sean catalanes de pura cepa o mezcla o lo que sea, ¿no? Eso es, lógicamente, una cosa en demografía. Una cosa que es importante es que lo que pasa un año da casi igual. El problema son los acumulados, ¿no? Hay muchas cosas en la vida, como una empresa que gana un poco de dinero un año o pierde un poco de dinero, ¿no? El problema es cómo es tu trayectoria y también a nivel personal, porque uno ahorra un año, casi mucha gente podemos ahorrar, pero tampoco mucho, pero bueno, si ahorras 30 años, pues tienes un cierto capital, y si pierdes dinero 30 años, pues te has comido toda la herencia de tus papás, ¿no? Entonces, estamos ya en el presente. El hecho diferencial en la parte de demografía, digamos, española,
de nacimientos, muertes, fecundidades, Cataluña ahora mismo está más o menos como la media nacional, un poco peor, un poco más envejecida. Ya el 25-26% de la población de aquí española tiene 65 años o más. Hoy día en todas las estadísticas que veis de demografía, de vivienda, de casi todo, hay una sociedad dual ahora mismo entre la sociedad española autóctona y la inmigrante ya altera todas las estadísticas porque tiene un peso bastante grande. O sea, por ejemplo, tiene mucho menos acceso a la propiedad de vivienda, tiene mucho menos, casi todas las estadísticas están dando, por ejemplo, ahora de que el salario de los españoles está estancado. No es tanto, es así, pero no tanto, porque estamos comparando poblaciones distintas. Estamos comparando una población hace 30 años que era casi solamente española, con una población que ahora mismo tiene la fuerza laboral de unos 20-21 millones de personas trabajando, 5 millones son inmigrantes y generalmente desempeñan puestos de trabajo menos cualificados, están peor pagados, pero no porque seamos unos racistas discriminadores, sino que realmente son empleos menos cualificados. Entonces, el hecho diferencial catalán está en inmigración, tiene más inmigración que la media nacional, bastante más. Ahora mismo, a principios del año 25, casi ya el 20% de la población que vivía en España había nacido fuera de España. Ya estamos prácticamente en un cuarto de la población sumando sus hijos, porque además hay muy poca mezcla entre españoles e inmigrantes y sobre todo no hay prácticamente ninguna mezcla en el caso de los africanos o asiáticos. Los africanos o asiáticos prácticamente siempre que tienen un hijo lo tienen con una persona del mismo país, ni siquiera con alguien afín. Como veo que aquí no funda lo que llaman en época Franco el Frente de Juventudes, pues creo que casi todos cuando éramos niños Pakistán eran dos países. Era el Pakistán occidental, el Pakistán oriental, que ahora se llaman Pakistán y Bangladesh. Bueno, el 98% de los casos que una mujer de Pakistán o de Bangladesh tiene un hijo en España, y por cierto están la mayoría o gran parte en Barcelona, 98% es con un señor de Pakistán o de Bangladesh, ni siquiera entre ellos se mezclan. Es la India musulmana en la parte de tiempo, ni siquiera, o sea, tiene una endogamia tremenda. Cuando se habla de integración, una de las mayores métricas de integración es lógicamente la descendencia cruzada, y eso se da en muy escasa medida, sobre todo entre la inmigración más alejada de España. Bueno, el hecho diferencial, como decía, catalán en inmigración es, uno, hay más que la media, y otro, hay mucho más africana y asiática. De hecho, asiática es con diferencia la comunidad que tiene más inmigración y más sobre todo en este caso en Barcelona. Africana sobre todo hay mucha en Gerona, en las 3 provincias menores, aunque no es, por ejemplo, eso no es el máximo de España. Almería es la provincia que tiene, Almería como el 28% de los niños que nacen son hijos ya de musulmanes, ¿no? La mayoría de esa inmigración africana es musulmana, la inmensa mayoría. La asiática es la pakistaní y la de Bangladesh, ¿no? La china evidentemente no. Entonces, otra de las métricas muy importantes es qué porcentaje de bebés, de niños, tienen al menos un progenitor nacido en el extranjero. Casi siempre los dos, pero no siempre, ¿no? Entonces, en Gerona el año pasado fue el 57,9%, en Barcelona el 52,8%, en Lleida el 51,5%. Son los 3 medallas de oro, plata y bronce en el podio español. Luego viene Baleares, 50,7%, Álava, 50,3%, Tarragona, 49,7%. O sea, en Cataluña y en Baleares, más de la mitad de los niños que han nacido tenían al menos un progenitor extranjero. A eso hay que añadir, esos son los que nacen aquí, pero en los menores de 5 años, a nivel nacional, en España el 5,1% son nacidos en el extranjero y en Cataluña el 5,7%. O sea, al final, que nazcas aquí o vengas aquí con 3 años, porque están tus padres, pues tanto monta tanto, te haces exactamente igual. Y luego ya empieza a haber tercera generación de inmigrantes, que le pasa como a los pimientos de Padrón. Algunos están muy integrados y otros no, ¿no? Es decir, que la tercera generación de inmigrantes, sobre todo la musulmana, conserva mucho más ciertos raros, y otra ya pues son completamente, digamos, indistinguibles, ¿no? Lo mismo que aquí, entre que era el que venía de Badajoz y el hijo, pero a lo mejor el nieto, pues en circunstancias normales, pues era indistinguible del catalán promedio, ¿no? Por provincias, bueno, daba algunos datos, como decía, por Barcelona, Gerona y Lleida tienen ya el 25% más o menos de hijos según mis estimaciones, de inmigrantes extranjeros. En Barcelona, otro indicador muy importante, vamos a ver, la inmigración, casi nadie emigra de viejo, ¿no? O sea, las migraciones son personas, sobre todo la franja de edad intermedia, que algunos vienen con hijos y otros no, la mayoría sin hijos, pero una de las franjas más vitales de una sociedad demográficamente es la de 20 a 44 años, ¿no? Que es la gente, sobre todo, que empieza a trabajar, y además es la franja vital para la productividad, la franja en la que crece la productividad porque sabes trabajar mejor, tienes motivación,
en épocas históricas, cuando los españoles podían comprar una casa, pues era casi todas la inmensa mayoría de las hipotecas, las primeras hipotecas se podían. Bien, el 31% de la gente que vive en España en esa banda de edad ha nacido en el extranjero. En Barcelona el 57%, Madrid el 46%, Madrid hay barrios que es mayoritario, pero todavía no es mayoritario, y Madrid la inmigración es mucho más hispana. También en Barcelona la mayoría, el grupo más numeroso de inmigración es hispanoamericano, pero hay mucho más que en otras partes, digo en Cataluña, de africanos y asiáticos. Y luego pues hay algunas localidades que llegan a cifras de bebés de inmigrantes que son impresionantes. Ya había citado Salt, bueno, pues Ripoll, ¿no?, que está muy de moda porque hay cierta política de moda que está allí. Bueno, pues el 63% de los niños que nacieron el año pasado tenían madre nacida en el extranjero y el 60% en el caso del padre. De África el 34% de los bebés de Ripoll, ¿no? Reus, Mollerusa, Vic, el 64% de los niños de Vic tenían madre nacida fuera de España, el 34% era africana. En fin, la verdad es que son porcentajes impresionantes. Y ya termino, ¿hacia dónde vamos? A ver, las predicciones las hacen los fatuos o los muy atrevidos. Y bueno, yo fatuo no soy, pero disimulo, no intento disimular. No, es decir, se puede proyectar en demografía, los serios hacer proyecciones en muchas cosas, en economía, que es hacia dónde vas si siguen pasando una serie de cosas, ¿no? Dado una serie de supuestos, yo si voy con mi coche hacia un precipicio, pues lógicamente o freno o giro o voy al precipicio. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Hace 5 años hice unas proyecciones cuando el número de hijos por mujer era más alto que el de ahora. El número de hijos por mujer, lo malo no solo es que sea bajo, sino que la tendencia es que siga empeorando, ¿no? Siga bajando. Entonces, en el año 2019, aquí había 1,17 hijos por mujer española, catalana, sin contar inmigrantes, y ahora 1,04. Bueno, pues con la fecundidad de entonces, que es la variable más importante para este tipo de proyecciones, a mí me salía, y he comparado con proyecciones que hacen la ONU, Eurostat o el propio Instituto Nacional de Estadística, y si le quito la parte de inmigración, o sea, esto es una proyección sobre la población española, sin contar la inmigración, porque la inmigración puede venir mucho más o menos, y ahora diré las últimas palabras sobre eso. Pues a mí me salía que en el año 2100, que está a 75 años vista, quedarían solamente 2,3 millones de españoles, digamos, en Cataluña, pero insisto, catalanes de 20 apellidos catalanes, o mezclados, o ninguno, pero que no eran hijos de inmigrantes extranjeros, y la mitad tendrían 65 años o más, ¿no? Eso también a nivel nacional sale algo parecido. Ahora mismo me salía que la proyección de España, de los españoles, digamos, de toda la vida, pues serían 15 millones a finales de siglo, y la mitad más o menos con 65 años o más, ¿no? Entonces, del tema de la sustitución, bueno, ¿cómo está la cosa? Un cuarto de la población de España ya ahora mismo es inmigrante y hijo de inmigrante. Es verdad que una parte de esos extranjeros son europeos occidentales, hay una parte de hispanos muy alta, y los hispanos también vuelven a ser como los pimientos de Padrón, algunos se integran perfectamente y otros hacen bandas latinas, porque aquí hay un poco los dos extremos, ¿no? Los dos extremos del hispano, que es indistinguible de un español, un argentino muchas veces, un chileno, y luego hay bandas latinas, lo cual a su vez depende también mucho de cómo actúa la policía, ¿no? Hace poco he hecho un estudio sobre demografía de la delincuencia, claro, donde sale lo que por desgracia podéis intuir es que Cataluña está mucho peor en violaciones, está mucho peor en robos, está mucho peor en ocupación de viviendas, pero sí tiene más población inmigrante que comete mucho más delitos, aunque la inmensa mayoría no delinquen, pero hay otras zonas de España que tienen incluso más y tienen menos tasa de delito, lo cual quiere decir que también cuenta mucho cómo hay mano dura o mano blanda policial. Por ejemplo, en Almería o Murcia hay incluso más población musulmana que en Barcelona, y hay mucho menos tasa de ese tipo de delitos, aunque sea más alta que en otras zonas, ¿no? Bien, entonces, termino. La parte de inmigración, pues depende de lo que la sociedad decida. Yo creo que es insostenible el ritmo al que está viniendo inmigración, porque está colapsada, sigue habiendo mucho paro, pero sobre todo el mercado de la vivienda, yo no lo había previsto, yo hablaba siempre del paro, pero el cuello de botella yo creo que ahora mismo es la vivienda, no cabe un alfiler, porque además como se ha hecho todo tipo de políticas con el tema de la ocupación y demás, construir en España cuesta entre 10 y 20 años de tiempo convertir suelo en esto, o sea, lo cual es una auténtica vergüenza. Si vais al Hotel Palace en Madrid, se proyectó y construyó en 1916 en 15 meses, o si pone una placa muy orgullosa, es una auténtica vergüenza. Y creo que los medios que hay ahora son mucho mejores, pero
teniendo en cuenta que es muy difícil construir, no puede seguir viendo inmigración, incluso solo por ese factor. Y luego, políticamente, ya hemos visto que es un tema que ha estallado, es decir, que ya se han roto todas las compuertas. Yo creo que no va a seguir llegando al mismo ritmo, pero si siguiese llegando al mismo ritmo, mi proyección es que en 2037, en Cataluña, habría mayoría de población inmigrante. Esa es la proyección que sale proyectando. Es decir, proyectar es prolongar lo que sabe. Y en conjunto de España en 2044. Madrid no sé si salía en 2040 por ahí. Y nada más, pues muchas gracias y estoy abierto a preguntas o lo que sea. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Al final realizaremos las preguntas para los dos ponentes. Damos la palabra a Juanjo con otra perspectiva que se complementarán, como veréis. Adelante, Juanjo, gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Sociedad Civil Catalana por invitarme. Y voy a tratar el tema que yo llamo el problema español, que es el problema de la estructura territorial del Estado. Es un tema evidentemente vidrioso en el cual las opiniones de los asistentes pues, pueden ser muy diferentes a las mías, y yo no intento convencer a nadie, sino sencillamente exponer mis ideas para que ustedes, si quieren, las puedan utilizar como las pelotas en un frontón para hacer su propio juego, sin otra aspiración. Y entro ya en materia. Miren, un historiador, José Luis Comellas, en un libro de síntesis de historia de España, decía que al comenzar el siglo XX España tenía planteados 4 problemas: el problema militar, el problema agrario, el problema religioso y el problema catalán. Sí. Entonces, los 3 primeros problemas, no digo yo que se han resuelto o se han desvanecido. El problema militar, el problema agrario, como las migraciones, el problema militar, después del paso del ministro Serra por el ministerio, pues se recondujo ya de una manera plena. El problema religioso, cuando Azaña en los años 30 dijo España ha dejado de ser católica, seguramente se equivocaba. En estos momentos, pues evidentemente, la incidencia que tiene la jerarquía eclesiástica en la sociedad española pues es muy relativa. Lo acaban de ver ustedes con las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüelles, hace un par de días, que prácticamente, aparte del presidente Sánchez, pues casi nadie las ha contestado. En cambio, el problema catalán, que no es el problema catalán, es el problema de la estructura territorial del Estado. Vamos a ver, hay una idea muy simple que se podría desarrollar mucho, pero yo se la propongo. En el momento en que de verdad el Estado moderno se crea, que es a mitad del siglo XIX, concretamente en España en la década moderada, ¿qué es lo que ocurría? Que Madrid, que era la capital del Estado, era aquello que se decía en poblachón manchego, mezcla de Navalcarnero y Kansas City después. Es decir, no era la capital económica de España, no lo era de ninguna manera. Era, como dice uno de mis hijos, la ciudad del sur que está más al norte. Era la ciudad donde se asentaba la aristocracia terrateniente, el funcionariado, etcétera, etcétera. En cambio, la revolución industrial se había cogido aquí en Cataluña porque había previamente una acumulación de capital. También en el País Vasco se intentó en Málaga, cosa que no se dice nunca y no se recuerda, y fracasó. En Málaga llegaron a proyectarse e instalarse algún alto horno. O sea que cuando ahora veamos que en Andalucía la industrialización va cogiendo una cierta fuerza, pensemos que no es nada extraño. Se intentó en un determinado momento. Bueno, la riqueza ¿dónde estaba? ¿Dónde estaban las burguesías emergentes? Estaban en Barcelona y estaban en Bilbao. Entonces es lógico que aquel Estado surge un poco capiti disminuido. Si quieren un ejemplo, ¿quién pagaba a los maestros? Los ayuntamientos. El Estado no tenía dinero ni para pagar a los maestros. Y entonces se decía que los maestros pasaban más hambre, que la gente pobre pasaba más hambre que un maestro de escuela. Quiere con esto decirse que, por ejemplo, cuando se dice Francia, ¿qué hizo a Francia? A Francia le hicieron, dicen, 2 cosas: la escuela laica, universal, y las guerras con Alemania. Bien, pues en España no tuvimos estas guerras, sino que tuvimos guerras civiles, y por otra parte, la enseñanza tampoco funcionó como cohesión. Total, que el Estado nació débil. El Estado nació débil. Y ahora voy a dar otro paso, porque vamos a ver, un Estado ¿cómo se articula? Un Estado se puede articular de 4 maneras. Un Estado unitario, un Estado federal, un Estado confederal, o bien una determinada área geográfica se puede articular en diversos Estados. Nosotros estamos en un área geográfica muy clara, que es la península ibérica. Yo la llamo la península inevitable, porque hagamos lo que hagamos, no vamos a salir de ella. Y luego, por una parte, la geografía, y por otra, la historia. En estos momentos,
La historia, ¿qué es lo que ha configurado? Ha configurado que en la península ibérica hay 3 estados, que son Portugal, España y Andorra. Y un día, mi compañero el notario López Tena me dijo, con la ironía en el habitual y también sus presupuestos ideológicos, ¿y te olvidas Gibraltar? Bien, pues me olvido Gibraltar, que es una colonia, perfecto. Pero hay 3 naciones. Pero bueno, esto es una forma de articularlo, pero es la forma definitiva. Miren ustedes, Estado unitario y centralista, España no lo ha sido nunca. Yo ingreso de notario por Valdegovía, provincia de Álava, y hago las escrituras en un papel que arriba está una pastora con unas cabritas, que pone Diputación Foral de Álava. Esto era el año 71, en el año 74 me voy de notario a Tudela y hago las escrituras en un papel sellado que hay las cadenas de Navarra, que entonces estaban aún orladas por la laureada que les había concedido el general Franco después de la Guerra Civil, Diputación Foral de Álava. La primera vez que yo hago escrituras en papel sellado del Estado español es como notario en Barcelona en el año 1977. Entonces quiero decir que en España unidad plena no ha habido nunca ni de papel sellado. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que aunque España ha sido un Estado unitario en gran medida y con un régimen político que en lapsos muy largos, por ejemplo, del siglo XX, los 7 años de Primo de Rivera, los 39 de Franco, son 46 años de dictadura, ha tenido siempre dentro de sí un rasgo de tipo confederal, que es la relación de Navarra y la relación de Vizcaya y Álava, de las provincias vascongadas. Vamos a ver, no hay tiempo para... pero podría incluso decirles que esto ha tenido trasunto en el ámbito del derecho privado. La compilación de derecho civil de Navarra en época de Franco no se aprobó por una ley de Cortes. ¿Por qué? Porque la Diputación Foral de Navarra dijo, no, nosotros tenemos un fuero, esto tiene que ser por acuerdo entre la Diputación Foral de Navarra y el jefe del Estado. Y el jefe del Estado, haciendo uso de la ley de prerrogativa del año 38, una ley de guerra, aprobó el Fuero Nuevo de Navarra, con una disposición que decía que cualquier modificación posterior necesitaría nuevo acuerdo entre la Diputación Foral de Navarra y el Estado español, lo cual quiere decir un rasgo confederal como la Casa, como, en fin, enorme. Bueno, Estado unitario y centralista, una de las formas. Ya vemos que en España, adelanto, ni lo hubo de manera plena nunca, ni lo habrá. Segunda fórmula, un Estado federal. Ahí quiero decir una cosa, el Estado federal es una variedad del Estado unitario. ¿Por qué razón? Porque en el Estado federal hay algunas cuestiones que prevalece el interés general de todos sobre el interés particular de los distintos Estados federados. Aunque esté aquí Fernando Méndez, que me puede poner una nota negativa, utilizaré un ejemplo de mi oficio. Yo digo, ¿qué es un Estado federal? Como un edificio en régimen de propiedad horizontal. Cada propietario en su piso hace lo que quiera. Pero los elementos comunes, amigo, junta de propietarios. Y aunque el del ático sea el más rico, el más guapo, y el que tenga más relaciones, y quiere cambiar el ascensor, si los otros no votan, no se cambia el ascensor. En cambio, ¿qué es una confederación? Hombre, si me permiten, ya que estamos en Barcelona, diré que es una olla de brindis. Porque, entre otras cosas, confederaciones de verdad no han existido. O si existen, existen solo para desaparecer. Estoy seguro que algunos de ustedes están pensando en estos momentos. No, la Confederación Helvética. La Confederación Helvética, después de la Guerra Civil del año 1848, aunque se sigue llamando confederación, no es una confederación, sino que es una federación. Y el ejemplo también de mi oficio, ¿cuál sería? Pues miren, una confederación es como una organización privada. Cada cual tiene su parcela, uno con una casa y una pista de tenis, otros con una pista de tenis y una piscina, etc. Las distintas propiedades que funcionan absolutamente por libre pueden asociarse para tener un sistema de vigilancia o un sistema de comunicaciones o una antena de televisión, pero bueno, en definitiva, no hay ninguna regla en virtud de la cual el interés general de todos prevalezca sobre el de una concreta. Repasemos: Estado unitario, federación, confederación o varios estados. Bueno, muerto el perro se acabó la rabia. Si son varios estados, no tenemos ya que seguir
ya no tenemos que seguir hablando. Pero bueno, sobre estas 4 posibilidades, en España, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a ver, el origen ya les digo, el origen es el intento de hacer un Estado unitario y centralista como el francés, pero como la guerra carlista no terminó echando a los carlistas al mar, sino que en un determinado momento la burguesía vasca y la burguesía madrileña central tuvieron que pactar. ¿Por qué tuvieron que pactar? Porque les interesaba que cedieron recíprocamente, porque cedieron ambas. Por supuesto que sí. La burguesía vasca lo que cedió fue los burots, las aduanas interiores, porque la burguesía madrileña lo que quería era la unidad de mercado. ¿Y los vascos qué querían? Los vascos querían conservar su sistema fiscal y otra cosa de la que ya nadie se acuerda, que las fincas procedentes de la desamortización, radicadas en el País Vasco-Navarro, tan solo pudiesen comprarlas vascos y navarros. Esto pasó, nadie se acuerda, y se aplicó, por supuesto. Pero conservaron el sistema fiscal. Conservaron el sistema fiscal Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra. Después de la Guerra Civil, Navarra había aportado 40.000 voluntarios al Ejército Nacional. Álava estaba el día 18 de julio de coronel del regimiento, don Camilo Alonso Vega, y consiguió que el... Aparte que también les voy a decir una cosa, yo he sido notario de Valdegoría, que es en Álava, desde un punto de vista sociológico, Álava es como Castilla, ¿eh? Es decir, el País Vasco, Fetén, comienza la Peña de Orduña. Bueno, Álava quedó en manos de los nacionales y, por tanto, conservó su fuero fiscal. En cambio, Vizcaya y Guipúzcoa, como provincias traidoras, así decía el decreto que les quitó el sistema, pues lo perdieron. Muy bien, este Estado unitario cojo. Pero ¿qué pasa? Cada vez que España recupera la libertad, se plantea el tema del problema territorial del Estado. Por ejemplo, en la Segunda República, vamos a ver, yo en los últimos tiempos, en los últimos meses, he repetido mucho la idea del Pacto de San Sebastián. ¿Qué fue el Pacto de San Sebastián? El Pacto de San Sebastián se celebró en San Sebastián, efectivamente, en Guipúzcoa, el mes de agosto de 1930. ¿Y qué fue un pacto? Voy a simplificar. Entre la izquierda, es que los socialistas no estaban solo representados. Desengáñense. Entre la izquierda, luego tanto el partido como la UGT lo rectificaron. Entre la izquierda y ¿quiénes? A mí me gusta decirlo con esta palabra, los separatistas. Los separatistas vascos y catalanes. Que esto, para que vayamos ligando, es lo mismo que Pedro Sánchez dijo la noche o la madrugada, no lo sé, del día 23, después de las elecciones. Somos más. Claro que somos más. Porque cuando la izquierda pacta con parte de la derecha, que es la derecha nacionalista o separatista vasca y catalana, pues son más. Y entonces es muy curioso ver el contenido del Pacto de San Sebastián. En primer lugar, todos los asistentes reconocen que no se levantaron actas, sino que luego, básicamente con los recuerdos de Indalecio Prieto, que estaba presente, se redactó una especie de borrador, pero las diferencias eran abismales. Por ejemplo, Carrasco Formiguera decía que él estaba allí para la independencia de Cataluña y punto. Mucha diferencia y las interpretaciones posteriores fueron muy diversas. ¿De acuerdo? Entonces, el 14 de abril llega la Segunda República y a partir de este momento, pues bueno, se plantea, por ejemplo, un tema tan curioso, si se tenía que aprobar el Estatuto de Cataluña antes de que se aprobase la Constitución o se tenía que aprobar después. O sea, el caos era bastante notable. Pero había voluntad de tirar para adelante. Y además había un político que tendrá las limitaciones que tenga, que sean, pero que era un político que en algún sentido era un personaje egregio, que es Manuel Azaña. Y Manuel Azaña sencillamente sacó adelante el Estatuto de Cataluña, que también fue facilitado en algún sentido el empujón último por la sublevación de Sanjurjo, que provocó el efecto contrario. Pero bueno, en definitiva, se hace un estatuto en el que se transmite a Cataluña una serie de competencias enormemente fundamentales. Muy bien. Ahora bien, entonces se pone en marcha una cosa que es fundamental. Esto lo digo por conocimiento directo, lo creo desde siempre. Miren, yo nací en Alcanar, pero siguiendo a mi padre, que era notario de pueblo, viví en Ripoll 8 años, después de los 5 en Alcanar, luego en Calella de la Costa,
y luego he sido notario de Barcelona durante 40 años. Es decir, que yo Cataluña me la conozco bien. Entonces, bien, pues llega el Estatuto de Cataluña, tira para adelante, pero hay que leer Azaña, sobre todo el Azaña posterior a la Guerra Civil o en las últimas etapas de la Guerra Civil. ¿Qué es lo que dice Azaña? Que había sido el impulsor, el hombre que había hecho el estatuto. Utiliza una palabra básica: deslealtad. La deslealtad de la Generalidad de Cataluña en un doble sentido. Que durante toda la Guerra Civil, y sobre todo en los momentos más críticos, la finalidad, lo dice Azaña, no lo digo yo, la finalidad de la Generalidad no era cooperar el esfuerzo militar de la República, sino hacerse con todas las competencias del Estado en Cataluña. Sí. No sé. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que después de la Guerra Civil, los artículos, los textos que escribe Azaña ya en Francia poco antes de su muerte, pues son en este sentido absolutamente desoladores. Y en la misma línea están algunos textos de Juan Negrín. Es decir, que el intento que hubo de solucionar el problema territorial del Estado con el Estatuto de Cataluña en la época republicana terminó, si me permiten la expresión coloquial, como el rosario de la aurora. Muy bien, pues bueno, después de la República, pues ya sabemos, gana el Ejército Nacional, dictadura del general Franco, 39 años, termina la dictadura y el pueblo español, con unos líderes prudentes, desde Suárez a Carrillo, pasando por todos, con un rey que desde un punto de vista de su interés personal, el interés de la dinastía y el interés de España que confluían en aquel inicio de su corona, ayudó, efectivamente ayudó. Pues hoy tiró para adelante. Tiró para adelante lo que la sociedad española quería en aquel momento. Hay un artículo hace un par de días en el Confidencial del catedrático Eloy García que lo dice con una claridad meridiana. El pueblo español, y yo lo he adelantado muchas veces en un sentido, lo que hizo la transición, entre otras cosas, fue el miedo, el santo miedo que teníamos todos a repetir la besánica aventura de la Guerra Civil. Y entonces, ¿qué es lo que se quería? Se quería mantener los niveles más o menos precarios, más o menos importantes, de paz, de tranquilidad y de progreso económico que se habían conseguido. Miren ustedes, no me duelen prendas en decir una cosa. En el año 81 me compré un librito que editó Planeta que se titulaba Misiones, no secretas, sino, no me acuerdo ahora el título exactamente en castellano, del general Vernon Walters. General Vernon Walters era un general que no mandó tropa, yo creo que en su vida, sino que estuvo 35 años, hablaba 6 idiomas, era soltero, y durante 35 años estuvo de ayudante de los presidentes de Estados Unidos, de 5 en concreto, para misiones especialísimas y también para hacerles de traductor en momentos graves. Pues resulta que en el año 1971 el presidente Nixon le dice: vete a ver a Franco a solas. Y tan a solas que lo hace con independencia de la embajada en Estados Unidos. Llega a Madrid, conocía al almirante Carrero, se pone en contacto con él, Carrero le autoriza para entrevistarse con Franco. Al día siguiente lo recibe López Bravo y López Bravo le dice: encantado, pero ten en cuenta una cosa, a solas no estarás, porque a Franco y ahora con los extranjeros no lo dejamos solo. Y al día siguiente, no, el 25, a las 5 de la tarde, entrevista Franco, López Bravo, saludos, entrega una carta de Nixon que lee López Bravo, empieza una conversación, un chau chau sobre temas generales, y de repente Franco corta y dice: oiga, yo sé para qué ha venido usted. Usted ha venido aquí para preguntarme qué pasará el día que yo me muera. Oiga, dígale al presidente que no pasará nada, que el príncipe va a gobernar, que el ejército no permitirá que se salga nada de madre y que por lo tanto esté tranquilo. Ya se levantan, se despiden, y cuando le estaba dando la mano, Franco le dice a Vernon Walters: quiero decir una cosa, que mi auténtico monumento no es la cruz de ese valle, mi auténtico monumento es la clase media, que no existía
cuando yo me hice con el poder. Bueno, pues la transición, en cierta medida, es la obra de la clase media. Es decir, de los que querían de alguna manera que siguiese la cosa adelante con normalidad. ¿Y lo entendieron quién? Lo entendieron dos desclasados, si me permiten, de alto nivel, que eran Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. Porque hubo Constitución, porque antes hubo pactos de la Moncloa. Si no hubiese habido pactos de la Moncloa, no habría habido Constitución. Y se hizo una Constitución consensuada y razonable, que tendrá defectos, pero claro que tendrá defectos. ¿Qué ley no tiene defectos? ¿Y qué actuación personal nuestra no tiene defectos? Todas lo tienen. Pero en lo sustancial es una Constitución de consenso espléndida. Y vamos a ver, ahora ya les pregunto a ustedes, porque algunos habrá que son de mi quinta y los más jóvenes no serán tan conscientes. Cuando se hace la Constitución, ¿cuál es el problema verdadero? ¿Es la forma de Estado? ¿Monarquía y república? Pues no. Entre otras cosas porque los comunistas ya lo habían admitido. Recuerden aquella fotografía del Comité Central con la bandera española y la pobre Pilar Bravo en una esquina. Muy bien, pues ya estaba admitido. ¿Qué es? ¿El modelo económico? No me hagan reír. ¿La educación? ¿El problema religioso? ¡Ah, por Dios! ¿Cuál es el tema de verdad? El título octavo. La estructura territorial del Estado. Y entonces, lo que les voy a decir es mi impresión personal. Pero tengo que decirlo. Yo creo que los españoles en su conjunto actuaron con una inteligencia, con una abertura de compás y una habilidad extraordinaria. ¿Y qué hicieron? Pues sencillamente, lo voy a decir en catalán, más que una miqueta, pero si quieren una miqueta del Estado federal, que es el Estado autonómico. Yo creo que es un Estado federal, embrionario, que tiene que culminarse en algunas cosas. Lo adelanto por si luego me olvido. Básicamente en la reforma del Senado, convirtiéndolo en una auténtica Cámara Territorial. Pero se hace un enorme esfuerzo, porque yo les quiero decir una cosa, una pregunta. Imagínense que yo soy de Murcia, o que soy de Cáceres, o que soy de Santander. ¿Qué necesidad teníamos nosotros de un Estado autonómico? Ninguna. ¿Por qué hicimos el Estado autonómico? Sencillamente, para darle una cobertura razonable, y encantado de hacerlo, a Cataluña. Porque el País Vasco y Navarra, con la disposición adicional primera, ya anaven servits. Entonces, se hizo. Y se hizo, yo creo, que razonablemente bien. Por supuesto que sí. La prueba más evidente la tienen ustedes en una cosa. La tienen en que el Estado autonómico ha funcionado en muchos sentidos. Yo me acuerdo de una frase de Ortega y Gasset, que cuando se discutía el Estatuto de Cataluña decía: a mí la autonomía para las otras regiones españolas no me interesa en sí misma, sino que me interesa ¿para qué? Para que sientan en sus ijares el estímulo de la libre competencia. Es decir, para que entren en un sistema económico moderno, razonable, de impulso propio. Bien, pues esto se ha conseguido. Esto se ha conseguido. Muchas comunidades españolas, el Estado autonómico las ha dinamizado. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Bueno, pues pasó que efectivamente, recuerdo una frase me parece que era de Carlos Viver. Decía, es que no podemos hacer políticas completas sobre ámbitos unitarios. Es decir, hay límites, por supuesto que sí. Estuvo el tema de la LOAPA, etc. Pero, hombre, la verdad sea dicha, tanto para justificar la necesidad de una reforma estatutaria como la que se acomete. Y aquí sí que hay una inflexión. Y lo que sigue, se lo he advertido al principio de mi intervención, son razonamientos puramente personales, que pueden ser muy discutibles. Se hace el nuevo estatuto y miren, yo por lo menos lo que sí he procurado hacer en toda mi vida es dar la cara. El 17 de octubre del año 2005 yo publico en el periódico de Cataluña, porque en aquel entonces no publicaba La Vanguardia, que se titula Fin de trayecto personal. Y en este artículo decía que yo no estaba de acuerdo con el Estatuto de Cataluña por dos causas. La primera, porque las competencias que se atribuían excedían el marco constitucional y por tanto implicaban una reforma de la Constitución por la vía de atrás. Y en segundo término, lo que para mí es sagrado, porque establecía que la relación entre la Generalidad de Cataluña y el Estado era una relación bilateral. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el Estatuto se decía que cuando España celebra un tratado internacional con un país extranjero,
tenía que ser ratificado también por el Parlamento de Cataluña. Pues se lo voy a decir en términos coloquiales, ya que somos pocos, es como una reunión de amigos. Yo digo, para este viaje no hace falta forjas. Para este viaje es mejor, oye, es mejor la independencia. No nos liemos más. Porque claro, Texas es un estado federado de Estados Unidos y tiene las competencias que tiene, que son muy amplias. Pero no tiene embajadas en el extranjero, ¿eh? Y si Estados Unidos tiene que ratificar un tratado internacional, por ejemplo, el de Wilson, el tratado de Versalles, que no fue aprobado, ¿quién es que no lo aprueba? Es el Senado de Estados Unidos, no es un estado concreto. Entonces yo dije, fin de trayecto personal, yo no juego esta carta. El año 2008 publiqué un libro que se titula España desde una esquina, que el subtítulo es claro como el agua. Digo, federalismo o autodeterminación. Es decir, de las 4 opciones que yo les decía, no nos engañemos. Estado unitario y centralista ni ha sido ni será. La confederación es una olla de grills y a las comunidades que no son las que, digamos, tienen conciencia de nacionalidades históricas, no les interesa para nada. Miren ustedes, un Estado federado ya es bastante complicado. Miren ustedes si es complicado, cómo ha funcionado el tema de la Dana, cómo ha funcionado el tema de los incendios. Pues claro, cuando la Constitución se hace, se dice que la Constitución tiene que reconocer la pluralidad del Estado. Sí, pero desde la perspectiva de la cohesión social y de la solidaridad interterritorial. Cohesión y solidaridad. ¿Dónde está esta cohesión y esta solidaridad? En un Estado confederal o en un Estado federal que no funciona. Por tanto, o federación, y ahora sí que tengo que decir una cosa, esto sí que es una opinión personal mía que no comparte nadie conmigo. Yo antes de llegar a una confederación sería partidario de plantear las cosas. Azaña también lo decía, en términos de decir, oye, el que se quiera ir, que se vaya. Yo recuerdo una frase que aprendí de una persona a la que yo quise mucho, que tratando este tema me decía, mira, yo nunca quisiera hacer camino con alguien que no quiera ir a mi lado. Si yo tuviese la conciencia clara de que una determinada comunidad no quiere ir al lado, no quiere compartir el interés general, pues entonces s'ha de fer un altre pensamiento. Vamos a ver, y en estos momentos, ¿qué es lo que pasa? Desde luego no voy a hacer ninguna referencia al tema del proceso, sencillamente fue, desde mi punto de vista, ha sido escrito, y así lo repito, fue un golpe de Estado. Creo que muy mal controlado por el gobierno de Madrid. Creo que el 155 se tenía que haber aplicado después de las leyes del 6 y el 7 de septiembre, sin esperar posteriormente, pero bueno, fue un desastre en el cual las culpas se repartieron entre todos. Es decir, las culpas del Estado y del gobierno del Estado fueron verdaderamente también graves. ¿Que de esto se tenía que salir? Sí. Miren ustedes, ¿saben qué les digo? Que escribir en un periódico tiene una ventaja, que te retratas. Y luego no puedes engañar al personal porque te lo ponen en la cara. ¿Qué dije yo del indulto? Sí al indulto. ¿Por qué dije? Cuando un Estado supera un golpe de Estado, puede con magnanimidad decir, oye, olvidemos y tiremos para adelante. Y respecto a la amnistía, por supuesto, doy por descontado que la Constitución no quería amnistía. Pero como en definitiva tengo una visión muy relativa de las leyes, es decir, que se pot fer sempre de més i de menys. Yo también en un artículo dije respecto a la amnistía, a mí de la amnistía lo que me separa no es un prejuicio dogmático. A mí de la amnistía lo que me separa son dos cosas. En primer lugar, que solo lo pida un partido y como precio que paga por un pacto. Si lo pidiesen los dos grandes partidos y a los golpistas no les pido nada, por supuesto, no que pidan perdón ni que se retracten de nada, sencillamente que no digan que ho tornaran a hacer. Es decir, que no se burlen. Por tanto,
olvidémonos del proceso. Pero ahora sí que quiero terminar con lo que me interesa más y que ya he apuntado antes. Ha terminado el proceso. Si ustedes oyen a los políticos socialistas, en la actualidad dicen, bueno, es que la situación de Cataluña ahora es absolutamente distinta. Pues sí, es distinta. Mejor o peor, aquí no me meto. Posiblemente mejor. Pero ¿se ha solucionado el problema? No. ¿Por qué? Porque yo creo que en estos momentos está en marcha lo que yo llamo el proceso de la tercera Cataluña. ¿Qué es la tercera Cataluña? Miren, un amigo mío, no quiero decir su nombre porque quizá no le gustaría que lo dijese, político y inteligente, me dijo, mira Juanjo, no te engañes, en Cataluña no es que haya dos grupos, hay tres. Los independentistas abrandats de piticullons, los españolistas confesos y una tercera Cataluña. Y en la tercera Cataluña pues está tutti quanti. Y esta tercera Cataluña ahora, ¿qué es lo que quiere? ¿Un proceso de independencia abrandat? No. Algo mucho más sencillo. Que España no esté presente en Cataluña. Mira, cuando yo tomo posesión de la notaría de Valdegovía, el impuesto de sucesiones y de transmisiones patrimoniales lo liquidaba un funcionario de la Diputación Foral de Álava. Yo me hice amigo suyo, hablábamos ya de política en aquel entonces, piensen que yo sustituía la notaría de Llodio, Llodio era el pueblo de Ibarreche, es decir, un sitio donde se vivía el tema vasco ya en su intensidad. Y me decía, mira Juanjo, no te engañes, un Estado, hacer, lo que hace es tres cosas. Mantener el orden público, administrar justicia y cobrar los impuestos. Lo demás, sí, muy bien, pero esto es esencial. Hombre, vamos a ver, si se pone en marcha un movimiento, les voy a decir una cosa, el esquema que ahora viene, no se crean que me lo he sacado yo de la manga. Les llamará la atención la primera vez que lo vi escrito, no con las mismas palabras, pero casi. Es un texto del que fue el Endacari Urkullu, con el que yo he tenido una relación de amistad, en fin, considerable. ¿Qué decía Urkullu? Bueno, vamos a ver. En España hay unas naciones históricas. ¿Cuáles son? Cataluña, Navarra, País Vasco, Galicia. ¿Y España? No, España no es una nación. España es un Estado. Es un artilugio jurídico. Si esto es así, la consecuencia es clara. Estas cuatro naciones históricas, la relación que han de tener con el Estado, es una relación singular. Es una relación bilateral, cada una a su manera. Si esto es así, viene la tercera etapa. Esto ya no cabe dentro de un esquema federal. Esto es una confederación. Bueno, ¿se puede dar el tránsito de un Estado autonómico a una confederación sin cambiar la Constitución? Puede parecer que no, efectivamente, pero antes les decía que se pot fer de més i de menys. Hay un concepto que es la mutación constitucional. El cambio de la Constitución, no por la vía del cambio expreso y directo, sino por la vía de la modificación en su interpretación. ¿Qué exige esto? Un tribunal constitucional, digo simplemente, ad hoc. Bueno, la consecuencia última, ¿cuál sería? Que esto ya no podría ser una monarquía, porque en definitiva, a la monarquía española, no se engañen, le cumple la misma función esencial que a la monarquía británica, que es la de ser el pal de paller de todos los elementos que integran la corona española. Es decir, no tiene sentido una monarquía con una estructura confederal. Esto tendría que ser una república confederal ibérica. Seguro que algunos de ustedes, y quizá tengan razón, piensen que esto me lío y sumio truitas. Bueno, vamos a ver. Ayer, en su rueda de prensa, el presidente del gobierno, Leo,
ha anunciado que el gobierno va a impulsar la entrada de Cataluña y Euskadi en la Organización Mundial del Turismo y en la UNESCO. Sánchez ha lanzado este compromiso en el curso de la rueda de prensa de balance del curso que está realizando ahora mismo en la Moncloa. Vamos a ver, recapitulemos un poco. La Generalidad de Cataluña ya tiene el orden público. Ahora se está gestando, es muy posible que no llegue a haber un buen puerto, pero se está gestando una relación bilateral o singular en materia de Hacienda. Queda la justicia como intangible, que en el proyecto de estatuto había un Consejo General del Poder Judicial catalán. Es decir, esto quedaría aplazado. Pero bueno, si de las 3 competencias fundamentales del Estado ya tienen 2, que es el orden público y el control, la clau de la caixa, y además tienen las fronteras, y además están en la UNESCO. Bien, vamos a ver. ¿Ustedes saben qué presencia tiene el ejército español en Cataluña? Solamente operativo el regimiento de Barcelona número 63 con 600 soldados, porque el otro regimiento que está en Arapiles, en Sant Climent Sescebes, es un regimiento que está en cuadro. Punto. No hay más. Es decir, entonces yo ya me voy a callar porque, sinceramente, lo que yo pueda pensar en esta situación no tiene ningún interés. Lo único que les quiero poner es las que son, a mi juicio, las coordenadas en las que ahora nos movemos. Es cierto que el proceso violento ha terminado, pero no ha terminado el nuevo proceso, el de la tercera Cataluña. Es sencillamente un goteo. También voy a decir, sería injusto que pensase que esto es cosa de Sánchez y del Partido Socialista. Perdone, los 2 grandes partidos españoles, desde prácticamente el primer momento, han vendido competencias del Estado para adquirir el voto de los nacionalistas catalanes y vascos en las Cortes de Madrid. Ha sido desde el primer momento. O sea que, vamos a ver, y yo, por ejemplo, siempre lo he repetido, yo no hubiese firmado los pactos del Majestic. Nunca hubiese sacado de manera plena la Guardia Civil de Cataluña. Así de claro. Por tanto, no estoy atacando directamente a Sánchez con carácter exclusivo ni al Partido Socialista. Ha sido un defecto general. Ahora bien, yo digo una cosa, ya tenemos una advertencia muy seria. Oiga, no entremos en las personas. Lo que ha pasado con el tema de la Dana es una manifestación, pero verdaderamente gigantesca, de inoperancia de una determinada forma de entender el Estado. Entonces yo lo que digo es lo siguiente, y con esto ya termino. Mire, que pase lo que tenga que pasar, que no lo sé. Ahora bien, yo quiero conservar el Estado para aquellas comunidades que lo necesitan. Nunca he estado en Huelva, perdón, nunca he estado en Almería, nunca he estado en Teruel y nunca he estado en Lugo. Pero siempre he considerado que las gentes de estos sitios son mis gentes y que tienen derecho a tener una articulación jurídica que proteja sus intereses. Por tanto, yo diría que la forma como me lo voy a plantear hasta el futuro, en el futuro, es el siguiente. Nunca apoyaré nada que, desde mi punto de vista, comprometa la subsistencia del Estado para aquellas comunidades españolas que sigan necesitándolo. Ustedes son aquí, me han entendido perfectamente. Que yo insistiese sería tremendo. Además, ya me amenazan con el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Magníficas exposiciones de Alejandro y de Juanjo.